Hola, continuando con las clases que tenemos encomendadas, vamos a nosotros a hablar a través de esta presentación o continuar con el programa y con el proceso. Ya habíamos visto entonces qué es la demanda, cómo se presenta la demanda, ante quién se intenta, pero una vez admitida esa demanda, tiene que ver el tema de la notificación que se los mencioné en las láminas anteriores. En el proceso laboral se habla y se realiza notificación a distinción del proceso civil que se habla y se realiza una citación. ¿Cuál es la diferencia entre notificación y citación? Bueno, que normalmente tiene que ver más simple, o sea, la notificación es más simple. Tanto es así que la exposición motivo de la misma ley orgánica procesal señala claramente que debe realizarse la notificación. Esa notificación va a garantizar igualmente que la citación el derecho a la defensa, pero es un medio flexible, sencillo, rápido, no tiene tantas formalidades como lo tiene la citación. Como su propio nombre lo señala, yo simplemente notifico. Si quieres tú demandado firma, si quieres no firma, está bien. De hecho, tanto es así que puede ser que ni siquiera esté el patrono, porque a lo mejor nunca lo consigo dentro de la empresa, pero yo pego un cartel, yo algo así, pego un cartel para notificar que ha sido demandado. Fíjense, la redacción del artículo 126 es claro. Admitida la demanda, que fue lo que ya vimos anteriormente, se debe ordenar la notificación del demandado. Esa notificación del demandado tiene que ver porque la Constitución me señala ese derecho a la defensa. Entonces tiene que haber necesariamente la notificación. Pero ¿cómo se va a hacer? A través de un cartel. Algo tan sencillo, su nombre lo señala, simplemente el tribunal realiza un cartel donde, y ya lo vamos a ver un ejemplo, donde va a indicar el día y la hora para la celebración de la audiencia preliminar. Es decir, el proceso laboral, una vez notificado el demandado, la etapa siguiente es la audiencia preliminar. Esa será fijado ese cartel por el alguacil, que también ya hablamos de esa oficina de alguacilazgo, es decir, él es la persona que se va a trasladar hasta la sede del patrono de la empresa y a la puerta de la sede va a entregar una copia al empleador si se hace presente o consignándolo en su secretaría de oficina. Igualmente debe pegar un cartel en las puertas de la empresa. Entonces fíjense que es bastante sencillo. El alguacil se traslada a la empresa, pega el cartel en la puerta de la empresa, entrega uno ya sea directamente al empleador o lo consigna en secretaría de esa empresa. Es decir, fíjense que es totalmente flexible, totalmente sencillo, pero siempre garantizando ese derecho a la defensa. Entonces, es algo muy importante dentro del proceso laboral porque se va a flexibilizar el inicio del proceso. ¿A través de qué? De la notificación y no se va a utilizar la citación. Aquí nosotros podemos observar un ejemplo de un cartel de notificación y me señala que se hace saber a la empresa fulanito tal en la persona de es decir, su representante, es decir, el patrono, que hubo una demanda por cobro de prestaciones sociales. Es decir, hay una demanda en su contra y le ordena acudir para la celebración de la audiencia preliminar, bien claro, al 10º día. Es decir, hay una fecha precisa, o mejor dicho, un término preciso para acudir a la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar es al 10º día hábil siguiente. Es decir, se va a computar esos 10 días para celebrarse la audiencia preliminar por días hábiles. Pero siguientes a qué? En que curse en auto la notificación del demandado. Es decir, viene el alguacil, entrega ese cartel de notificación, verifica que firme o no firme parte de la empresa, o si no, si se negó a firmar, debe hacer constancia de eso, pero todo eso es una explicación que debe hacer el alguacil dentro del expediente. Una vez hecha
esa declaración por parte del alguacil, tiene que haber una certificación por parte de la secretaria. Es decir, dentro del mismo expediente, la secretaria del tribunal señala, certifica que el alguacil hizo la notificación del demandado. Y a partir de allí corren los 10 días hábiles siguientes para celebrarse la audiencia preliminar. Entonces, resumiendo o aclarando un poco, el alguacil se traslada a la empresa, notifica, se devuelve ese mismo día o al día siguiente al tribunal, hace una constancia dentro del mismo expediente que practicó efectivamente en forma positiva la notificación del demandado, y posterior a esa actuación la secretaria debe certificar, es decir, hace también una actuación dentro del mismo expediente que efectivamente el alguacil se trasladó e hizo la notificación al demandado. ¿Para qué? Para que empiecen a correr los 10 días hábiles para celebrarse la audiencia preliminar. La notificación puede darse de otras formas. Ya vimos entonces esa notificación personal que realiza el alguacil directamente al demandado. Sin embargo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo me establece otra forma de notificación. Fíjense, la parte demandada podrá darse por notificada voluntariamente con mandato expreso para ello. Es una facultad, fíjense que señalo claramente podrá, no es obligatorio que lo haga, pero resulta ser que la empresa tiene un grupo de abogados que sabe que fue demandado, porque es un grupo de abogados que están siempre en el Palacio de Justicia pendientes de todos los procesos que lleguen, porque eso es factible por el servicio informático que tiene el Palacio o los tribunales laborales. Por supuesto, ahorita no sirve, tiene como un mes caído ese sistema informático antes de la cuarentena, pero sí tiene esa posibilidad de un servicio informático para poder verificar, por ejemplo, el nombre de la empresa y verificar si hay demandas o no en contra de esa empresa. Puede ser que el abogado vaya o algún representante de la empresa que ya tenga poder acuda al tribunal y se dé por notificado, que es lo que se conoce como una autonotificación, porque yo voluntariamente fui al tribunal, hice un acto de presencia y me estoy dando por notificado. Cuando corre la audiencia preliminar el lapso, aquí sí no hace falta certificación de la secretaria, aquí no hace falta actuación del alguacil. ¿Por qué? Porque la misma parte demandada es la que está voluntariamente haciendo un acto de presencia dentro del expediente y está diciendo me doy por notificado. Y a partir de allí, al día siguiente empiezan a computarse 10 días para celebrarse la audiencia preliminar. Repito, no hace falta certificación por parte de la secretaria y no hace falta ninguna actuación del alguacil, porque es la propia parte demandada la que acude a darse por notificada. También puede hablarse de notificación tácita cuando el demandado realiza alguna actuación dentro del expediente. A lo mejor no presenta un escrito y no dice me doy por notificado, pero puede decir yo, fulanito de tal, representación de la empresa Universidad José Antonio Páez, solicito copia. Ya ahí automáticamente, al haber alguna actuación dentro del proceso, ya se está dando por notificado y en consecuencia empiezan a correr los 10 días para la celebración de la audiencia preliminar. Por los medios electrónicos, es decir, el juez por medios electrónicos puede enviar esa notificación a la empresa. Pero ojo, hay que estar muy claro y muy preciso que esos medios electrónicos tienen que ser del tribunal, no tiene que ser del juez. El juez no va a agarrar su celular y va a mandar un TikTok o una notificación por Instagram o un correo electrónico a la empresa para señalar que efectivamente fue notificada o va a ser notificada la empresa. No, esos medios electrónicos tienen que pertenecer al tribunal, propios del tribunal, no del juez. Y como sabemos entonces que los tribunales en Venezuela no tienen una gran o una buena infraestructura, no hay medios electrónicos para notificar, por lo menos hasta la fecha, de alguna demanda, por lo menos por parte de los tribunales de primera instancia o los tribunales de segunda instancia. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Justicia sí tiene los medios y sí ha realizado notificaciones electrónicas. Igual puede ser a través de un notario público. Resulta ser que la parte demandada
demandante, no confía en el alguacil o el alguacil no quiere ir porque la zona es lejos y no lo quiere llevar y para de contar, bueno, resulta ser que el demandante se cansa de esperar de que realicen la notificación, pide copia certificada de la demanda y la cartel de notificación y lo lleva a una notaría. Esa notaría, a través de un funcionario de la misma notaría o a través del mismo notario, se trasladan a la sede de la empresa y realizan la notificación bajo la misma modalidad, como si lo estuviese haciendo un alguacil, pero lo está haciendo un notario público. ¿Por qué un notario público? Porque el notario tiene facultad de dar fe pública de lo que está haciendo. Entonces él da fe pública o una certeza jurídica de que realizó la notificación. Igualmente por correo certificado con aviso de recibo, esto lo realiza necesariamente y exclusivamente hoy en día Hipostel. Igualmente se realiza dentro de las formalidades establecidas en la ley de realizar esa notificación que va a estar contenido a partir del artículo 124 en adelante de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se realiza a través de la oficina de Hipostel, pero Hipostel tiene un acuse de recibo, un aviso de que la parte demandada recibió esa notificación de la demanda. ¿Qué ocurre posterior a la notificación? La audiencia preliminar. Como les señalé, una vez notificada la parte demandada, empieza a computarse 10 días para que al 10º día, es decir, es un término preciso, no es un lapso, no es que dentro de los 10 días, es al 10º día se celebrará la audiencia preliminar. ¿Cuándo y a qué hora se va a celebrar? Por supuesto, a la hora que indique ese cartel de notificación. ¿Cuál es la obligación o qué es lo que ocurre con la audiencia preliminar? Si nosotros leemos el artículo 128, señala claramente el demandado deberá, es una obligación. Aquí no dice el demandado podrá, el demandado deberá comparecer, es decir, es obligación que, a juro, el demandado debe comparecer a la hora que fije el tribunal personalmente o por medio de apoderado. ¿Por qué hablamos de personalmente o por medio de apoderado? Hay lo que se conoce como la capacidad de postulación. No sé si ustedes ya han oído lo que es la capacidad de postulación, pero es lo que vamos a tener o lo que van a tener ustedes posterior a que se gradúen y hoy en día tengo yo como abogado. Es la facultad que tiene cualquier abogado a realizar actos judiciales. Es decir, no es como en las películas nosotros vemos ciertas personas y dicen, yo me represento, no necesito abogado. Aquí en Venezuela no es así. Aquí en Venezuela se necesita capacidad de postulación. Es decir, se necesita ser abogado para poder actuar en juicio a través de cualquier proceso en un tribunal. Entonces, personalmente, bueno, resulta ser que demandaron a Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza no va a ir al tribunal y le dice, aquí estoy yo y me doy por representado yo mismo. No puede. Tiene que estar a juro asistido por un abogado o por medio de un apoderado, en el sentido de que Lorenzo Mendoza no puede ir, no quiere ir al tribunal y otorga un poder a un abogado o a varios abogados para que los represente. Una vez cumplida esta formalidad, se celebra entonces, como les dije, la audiencia preliminar al 10º día hábil siguiente, posterior en que haya la constancia en auto de la notificación o la última de ella en caso que fuesen varios demandados. ¿Por qué? Porque yo puedo demandar a varias empresas, un grupo de empresas. Bueno, resulta ser que demandé al Grupo Polar o Empresas Polar por ser un grupo de empresas y ordeno la notificación a varias de esas empresas. Una vez que estén todas las empresas notificadas, empiezan a computarse los 10 días para la celebración de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar. La identificación de las partes, ¿en qué sentido? Se inicia la audiencia preliminar, tiene que haber identificación de las partes, no solamente es obligación del demandado acudir a la audiencia preliminar, también tiene que ir el demandante, él es el dueño de la acción, tiene que ir obligatoriamente a la audiencia preliminar. Se deben identificar, se presenta ante el juez, como ustedes vieron en la lámina anterior, una mesa normalmente redonda porque facilita la mediación, para que se identifican, bueno, yo soy Pedro Pérez, y soy abogado y represento al trabajador. Y después viene Juan Rodríguez, presenta su poder y dice que representa a la empresa.
Por ende, debe tener cualidad para actuar en el proceso. ¿Qué significa que debe tener cualidad? No va a ir cualquier persona a la audiencia preliminar, tiene que tener esa cualidad. Y esa cualidad sería entonces de demandado o demandante. No va a ir la esposa del trabajador y decir, no, yo soy la esposa, yo tengo cualidad. No. Quien el trabajador es el único que tiene cualidad para actuar en el proceso, pero repito, acuérdense lo que les mencioné hace rato, necesita obligatoriamente ser representado por un abogado o que haya un abogado que lo asista, que lo acompañe a la celebración de esa audiencia preliminar. ¿Cuál es el objeto de la audiencia preliminar? Poner fin al proceso, como les mencioné en la presentación anterior, a través de un medio de composición procesal, poner fin a ese litigio. Pero la obligación de las partes no solamente es acudir, sino también presentación de pruebas. Es decir, en esa audiencia preliminar se llevan todas las pruebas del proceso. No hay otra oportunidad distinta. Hay una sola oportunidad y es en la audiencia preliminar. El detalle es que la audiencia preliminar puede durar hasta 4 meses. Es decir, puede durar un día, como pudiese durar hasta 4 meses. Y entonces siempre hubo la duda inicialmente, ¿cuándo presento yo las pruebas? Porque la puedo presentar el primer día, lo puedo presentar al final el día 120. Y no, la jurisprudencia señaló que debe ser en la audiencia preliminar primigenia, es decir, la primera. Apenas inicia la audiencia preliminar, es la única oportunidad para presentar pruebas. No se pueden presentar pruebas en ninguna otra parte del proceso, salvo la excepción que lo hay en cualquier proceso, no solamente laboral, sino de cualquier materia, que yo puedo presentar documentos públicos en cualquier momento, en cualquier estado y grado de la causa. ¿Por qué? Porque los documentos públicos tienen seguridad jurídica, tiene transparencia y por ende no necesita en teoría su evacuación, por lo cual se puede presentar en cualquier momento. Solamente, repito, documentos públicos, pero los documentos privados, documentos administrativos, testigos o cualquier otra prueba que más adelante nosotros vamos a analizar y vamos a ver, solamente puede ser presentada en la audiencia primigenia y es la única oportunidad para presentar las pruebas. Significa que prueba presentada en fecha posterior no tiene validez, no puede ser ni admitida ni evacuada esas pruebas. ¿Qué ocurre con la audiencia preliminar? La audiencia preliminar, igual que el proceso laboral, están prohibidas las cuestiones previas. Ustedes tienen que haber visto ya en procesal civil qué son las cuestiones previas y son esos defectos de forma o de fondo que pudiese de repente ser alegado por el demandado para que se corrija. ¿Por qué aquí no hay cuestiones previas? Porque ya los defectos de forma fueron advertidos o verificados por el juez de sustanciación. Cuando él, al momento de emitir la demanda, verificó que efectivamente no haya ningún defecto de forma, porque si considera que si hubo un defecto de forma, tiene que ordenarse el despacho sancionador y por ende quedan prohibidas esas cuestiones previas. ¿Qué se puede alegar? Las defensas perentorias, únicas y exclusivamente, porque siempre se tiene la duda, bueno, pero ¿qué ocurre cuando yo voy por primera vez al tribunal? Ya sabemos que la primera vez tengo que presentar pruebas, pero también puedo alegar defensas perentorias. ¿Qué son defensas perentorias? Algo totalmente distinto a cuestiones previas. Son esas defensas que van a poner fin al proceso, es decir, apenas está iniciando el proceso, yo me defiendo para poner fin al proceso. Y la defensa perentoria que puede alegarse es una prohibición de que la ley admita la demanda. Ejemplo, pudiese ser si el juez obvió, no verificó, pasó por alto de que se estaba demandando prestaciones sociales, un trabajador o un narco porque lo tenía prestando servicios mediante la distribución de drogas, obviamente esa causa es ilícita. Por ende no puedo ser demandada la prestación de servicio porque esa prestación es ilícita y mal puede entonces generar prestaciones sociales, por lo cual hay prohibición de la ley de admitir la demanda. Eso es un ejemplo claro y sencillo, pero el otro, cuando dictan la aprehensión de la instancia, que ya lo vimos anteriormente, porque no subsané correctamente, tenía que esperar 90 días y resulta ser que no lo esperé.
Si no esperé, hay una prohibición de la ley de admitir la demanda, porque la ley es clara, dice, tú no puedes demandar si no han transcurrido los 90 días siguientes a que quede firme la demanda. Entonces, fíjense, aquí más o menos vemos eso, de que si atenta contra las buenas costumbres o contra la moral, por supuesto, no puede ser, se tiene que poner fin al proceso, perdón, a través de esa defensa perentoria o la perención, por ejemplo, que ya lo mencioné. Característica de la audiencia preliminar, oral. Es decir, las partes, mediante argumentos orales, le presentan al juez sus puntos de vista. Bueno, resulta ser que viene el abogado de Pedro Pérez y señala, bueno, la demanda consiste en un cobro de prestaciones sociales porque Pedro Pérez fue despedido, el patrono fue muy malo, nunca le pagó, no generó nunca vacaciones, que eso es lo que siempre dicen, no le pagaron utilidades, porque y no es que me incline a una parte, sea trabajador o empresa, pero ¿cómo es posible que nosotros digamos en una demanda, Pedro Pérez duró 20 años y nunca disfrutó vacaciones? Bueno, no era Superman, o tenía una esposa demasiado brava que nunca quiso que Pedro Pérez estuviera en su casa. Yo no sé cómo hubiese hecho en esta época de cuarentena, pero es imposible que una persona dure 20 años sin tomar vacaciones, o por lo menos muy difícil. Entonces todos los argumentos tienen que ser oral. El demandado también alega sus defensas en forma oral. No, mira, eso es mentira, si disfrutó las vacaciones, aquí está el recibo, y no fue despido, aquí está la renuncia. Entonces hay toda la explicación oral ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución. Por supuesto, los escritos de prueba tiene que ser a través de escrito, mejor dicho, las pruebas tienen que ser a través de escrito, porque no van a ser orales, no solamente se van a mencionar simplemente las pruebas en forma oral, se tiene que llevar un escrito de prueba. Y una característica muy importante de la audiencia preliminar es que es privada, es decir, no puede entrar nadie distinto a que sea parte en el proceso. ¿Quiénes son parte? Demandado, demandante y juez. No puede ir el contador, no, porque yo me atrae el contador porque es el que me ayudó a sacar las cuentas. No, si ustedes vieron Laboral 1 y le enseñaron a sacar efectivamente cálculos, ya el abogado debe saber calcular prestaciones sociales, no necesita llevar el contador, o tampoco el trabajador vaya acompañado de la esposa porque la esposa quiere o el esposo quiere escuchar la versión de la empresa. No, no, esa audiencia es privada, única y exclusivamente entran las partes. Distinto de la audiencia de juicio, que sí es pública, o la audiencia, por ejemplo, ante el Tribunal Supremo, que sí es pública también, es decir, puede entrar cualquier persona. Está presente el principio de inmediación, que ya ustedes en las láminas anteriores, en la presentación anterior, se habló un poco de la inmediación o de la inmediatez. ¿Qué significa ese contacto directo del juez con las partes, el juez con los testigos, el juez con los expertos? Tiene un contacto directo. Entonces eso ayuda efectivamente a la mediación. ¿Por qué? Porque la finalidad principal de la audiencia preliminar, como lo he repetido en varias ocasiones, es poner fin al proceso mediante un medio de autocomposición procesal, ejemplo, un acuerdo entre las partes. Tiene que haber comparecencia obligatoria por las partes. Si no hay comparecencia, hay consecuencias. Ejemplo, si no comparece el demandante, es decir, el trabajador, a la audiencia preliminar, queda desistido el proceso. Es decir, se pone fin al proceso. Pero si no acude el demandado, es decir, la empresa, hay una admisión o una presunción de admisión de hecho que ustedes van a analizar y van a verificar en la sentencia que ordené a leer. ¿Cómo es esa presunción de admisión? ¿Qué ocurre cuando no acudo al inicio de la audiencia preliminar o qué ocurre cuando no acudo a una prolongación de la audiencia preliminar? ¿Por qué? Porque como les mencioné, la audiencia preliminar puede durar hasta 4 meses. Entonces, puede ser que yo haya ido a la primera pero no fui a la segunda. O fui a 10 audiencias preliminares pero no fui a la última audiencia preliminar. Entonces, hay unas consecuencias jurídicas que por vía jurisprudencial son distintas a la ley. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lean la sentencia porque la ley me establece unas consecuencias que fueron cambiadas por vía jurisprudencial o a través de sentencia dictada por la Sala de Casación Social. ¿Se puede prolongar la audiencia? Sí, cuantas veces sea necesario hasta agotar el debate, teniendo como un máximo de 120 días o 4 meses. Tanto es así que la misma ley señala que se puede prolongar para el mismo día a horas distintas. Ejemplo, bueno, resulta ser que la audiencia preliminar es hoy a las 9 de la mañana, pero el juez también concluido después de media hora oyó las partes,
consideró que los ánimos estaban caldeados, no estaba muy bueno para la mediación, le dijo, los espero a las 11 de la mañana o lo espero a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para continuar la audiencia preliminar a los fines de tratar de buscar una solución al conflicto. Y bueno, aquí les dejo unas líneas sobre el escenario de ser abogado, que para ser un buen abogado se requiere sabiduría, estudio y diligencia, verdad, fidelidad y sentido de la justicia. ¿Por qué? Porque, como les mencioné hace unos segundos, el abogado tiene que estudiar, tiene que leer. Entonces, fíjense, la ley me establece algo y la jurisprudencia, las decisiones me establece otra cosa. Entonces, nosotros como abogados debemos saber, no podemos decirle al cliente, mire, perdimos el caso porque yo me confié en lo que decía la ley. O, en el caso de ustedes, bueno, el profesor aplazó porque me preguntó algo y le dije lo que estaba en la ley, pero resulta ser que había una sentencia que decía algo distinto. Bueno, casualmente tenemos que ser bien proactivos en analizar y estudiar. Feliz día.